Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país que nos estén escuchando. Bienvenidas a Charlas Cortas para Mujeres, un espacio donde hablamos de violencias a la mujer en diferentes aspectos, diferentes formas. Lo que buscamos es educar y reflexionar. Hoy tenemos el placer de tener invitado a el doctor Gabriel Russell. ¿Lo dije bien? Russell, se pronuncia como Russell, Russell. perdón. Sí. Russell. Gabriel, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy un psicólogo clínico de Chile. Yo llevo ya bastantes años trabajando en la atención de pacientes. Justamente cuando se me invitó a hacer esta charla que vamos a hacer el día de hoy, me agradó bastante la idea, dado que yo cuando estaba en la instancia de pregrado, yo justamente mi tesis se trató de un tema de dinámicas de violencia de pareja. Entonces es un tema que de alguna manera yo lo vengo trabajando hace ya bastante tiempo y actualmente trabajo con pacientes del GES en Chile, que en el fondo son pacientes que se atienden principalmente por cuadros de depresión, bipolaridad, dentro de otros cuadros de salud mental. Y dentro de los pacientes, bueno, con depresión se da bastante el tema de la violencia en general. Así que es un tema que es bastante recurrente. Por lo mismo, hoy día hay algunas cosas que les quiero presentar, digamos, en esta charla, sobre algunas actualizaciones en cuanto a algunas herramientas para el trabajo de la violencia. Así que eso, estoy muy contento y muy agradecido también por la invitación. Como digo, yo trabajo netamente en la atención de pacientes en el área clínica. Años atrás hice algunos años de docencia, pero más me gusta la clínica, la atención de pacientes. Eso les podría comentar. Vale, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, quiero informarles que si tienen preguntas, pueden utilizar preguntas y respuestas que está en la parte de arriba o el chat. O en caso tal, abrir los micrófonos o alzar las manos. Bueno, entonces comenzamos. Hoy vamos a hablar de las nuevas formas de violencia, de lo visible a lo sutil y digital. Bueno, te dejo en el escenario. Muchísimas gracias. Voy a compartir acá la presentación para que la podamos ver. Déjeme ver si se carga. Ahí está. Perfecto. Bien, pues entonces, tal como decía Ángela, hoy día vamos a conversar sobre la violencia, pero específicamente vamos a centrarnos en el tema de la violencia digital. ¿Sí? Este título de la violencia de lo visible a lo sutil y digital, de alguna manera buscaba hablar de quizá que hay formas de violencia que nosotros ya hemos escuchado, son quizá un poco más tradicionales, por decirlo de algún modo, pero esto de la violencia digital es algo que está muy presente hoy en día y quería que pudiéramos profundizarlo. ¿Ya? Eso sería entonces en cuanto a al inicio de esta presentación. Bueno, el día de hoy yo quise organizar esta charla en varios temas. Los primeros temas son un poco más introductorios para poder contextualizar y entender, ¿cierto?, la violencia en términos generales. Vamos a hablar sobre qué es lo que podemos entender por violencia, qué tipos de violencia existen hoy en día, los principales tipos. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la violencia digital y el tema de las redes sociales, cómo la violencia impacta en la salud mental, qué efectos puede tener en el corto o largo plazo, mediano plazo también. Y vamos a hablar acerca de algunas herramientas prácticas que les traje el día de hoy, que se utilizan en violencia y que nos pueden ayudar de alguna manera a concientizar y visibilizar estas dinámicas de violencia que vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la hoja de ruta del día de hoy. Bueno, yo acá armé una primera definición, que esta es una definición propia, digamos, que la elaboré en base a fuentes bibliográficas, pero que quise que fuera, ojalá, lo más integrativa posible, a pesar que siento que ninguna definición va a ser tan completa, ¿no? Hay muchas definiciones de violencia, vamos a ver que hay distintos tipos de violencia también, pero acá quise mostrar un poco que la violencia se puede entender, como dice, como cualquier acción u omisión basada en el uso del poder de forma directa, simbólica o digital. Acá incorporamos la variable de lo digital, que genera daño, que puede ser físico, psicológico, social o económico, que de alguna manera limita la autonomía de una persona y vulnera sus derechos, ya sea en contextos presenciales o virtuales.
Entonces, esta definición yo la quise armar de esta forma justamente para incorporar el tema de la violencia digital, ¿ya? Eso. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Vamos a hablar entonces que existen distintos tipos de violencia. Acá yo quise mencionar algunas de las formas más conocidas o más comunes de violencia, porque pueden haber muchas más, ¿cierto? Pero estas son las principales, que son las siguientes. Están las microviolencias, son las violencias sutiles, la violencia psicológica o emocional, la violencia física, la violencia económica o patrimonial, la violencia de control o coercitiva, la violencia sexual, la violencia social o simbólica, la violencia digital o virtual, que es la que vamos a profundizar el día de hoy, y la violencia vicaria. Entonces, hice acá el trabajo de armar definiciones relativamente breves para entender cada una de estas violencias, que se las quiero compartir. ¿Qué es lo que serían estas microviolencias o violencias sutiles? Vendrían siendo conductas que son cotidianas, que a veces las vamos normalizando o invisibilizando y que pueden expresar desvalorización, desigualdades, dominación de forma indirecta. Por ejemplo, tiene que ver con de repente ciertos gestos, ciertos comentarios, ciertas omisiones, a veces como a modo un poco hasta de broma, ¿cierto? Que pueden ser muy sutiles pero que cuando se mantienen de manera repetida o sostenida pueden ir generando un efecto acumulativo y hay un daño psicológico. Vamos a ver que de alguna manera la violencia es un fenómeno que puede ir en escalada. Entonces no hay que desmerecer, no hay que obviar este tipo de microviolencias porque pueden pasar muy desapercibidas, pero son extremadamente importantes. Luego tenemos la violencia psicológica o emocional, que quizás es uno de los tipos de violencia dentro de los más conocidos, que tiene que ver con toda acción u omisión que afecta a la salud mental, la autoestima de una persona y la estabilidad emocional. ¿Ya? Acá pueden haber múltiples formas, ¿no? Que puede ser mediante insultos, humillaciones, amenazas, manipulación, etcétera. Vamos a ver después otros ejemplos más. La violencia física también es un tipo de violencia bastante común que acá tiene que ver con el uso de fuerza corporal o de objetos para provocar daño, dolor o riesgo físico a otra persona. Acá incluye, como dice, golpes, empujones, quemaduras, pero en general también podríamos incorporar de repente el dañar el entorno, ¿no? De repente hay personas que en un acto de agresión pueden, por ejemplo, golpear algo, golpear una pared, una puerta, también son formas de violencia física, ¿ya? Luego tenemos la violencia económica o patrimonial, que acá esta violencia se caracteriza por el control, por la limitación, o en algunos casos la apropiación de recursos económicos o bienes de una persona, afectando su autonomía. Y como dice acá, puede manifestarse, por ejemplo, en impedir trabajar, controlar el dinero de una persona o destruir bienes. Este tipo de violencia, me gustaría señalar que muchas veces también pasa muy desapercibida. Me ha tocado mucho ver la clínica, por ejemplo, historias de, supongamos, de mujeres que dicen, me gustaría trabajar, por ejemplo, porque soy dueña de casa, me gustaría trabajar, pero mi marido me dice, pero ¿para qué vas a trabajar si yo te puedo mantener, yo te puedo costear lo que necesites? No es necesario que trabajes. Casi lo dicen de una manera muy, o sea, casi como que fuera un caballero, ¿no? Como, ¿para qué vas a trabajar? Yo te Está mantengo. maquillado. Sí, sí, sí. Claro, pero en el fondo, si la persona efectivamente se ve, como dice acá, limitada, de alguna manera siente como que le están cortando las alas, por decirlo de alguna manera, y no puede Correcto. realmente sentirse realizada, sí podría ser o calzar en este tipo de violencia económica, ¿ya? Entonces es un tipo de violencia que se observa bastante, pero del cual no se habla mucho, muchas veces, o cuesta que las personas lo logren identificar como un problema, ¿sí? Luego tenemos la violencia de control o coercitiva. Acá quise a propósito poner esta imagen donde, bueno, aparece una persona como atrapada con algo, ¿cierto? Y hay unas cámaras también, ¿sí? Acá se refiere a un patrón sistemático de conductas orientadas a dominar la vida de otra persona, restringiendo su libertad, sus decisiones, sus vínculos o actividades. Por ejemplo, de repente supongamos una mujer que quiere juntarse con su familia y la pareja o el esposo le dice, no, tú tienes que estar conmigo, por ejemplo, tienes que priorizarme a mí. Puede ser una forma de control, ¿cierto? Porque la va limitando, la va alejando de sus vínculos significativos y también se dan dinámicas de vigilancia, de imposiciones o amenazas.
Yo he tenido casos de pacientes, voy a contar así un ejemplo rápido que me acuerdo ahora a propósito de las cámaras. Yo me acuerdo hace años atrás una paciente que me comentaba esto de que su marido la observaba por las cámaras de la casa y veía, por ejemplo, a qué hora salía de la casa, a qué hora llegaba de la casa y la controlaba y le decía, vi que llegaste a tal hora, vi que saliste a tal hora. ¿Por qué saliste vestida de esa forma? ¿No sientes que quizás deberías taparte más el cuerpo? ¿Por qué utilizaste estos zapatos? Cosas de ese estilo. Entonces, todas esas son Oh, formas de control, ¿sí? sí, Eso. Digamos, la violencia sexual también es un tipo de violencia bastante conocido y muy lamentable, ¿cierto? Que acá incluye cualquier acto de conducta sexual realizado sin consentimiento, que eso es importante, mediante coerción, presión o abuso de poder. Y acá puede abarcar desde la agresión sexual u otras formas de vulneración, también el tema del acoso, ¿cierto? Y lo principal es que hay una vulneración, como decía, a la integridad sexual del individuo, ¿sí? Esta es una de las formas de violencia que vamos a ver más adelante, que están a un nivel muy elevado ya de violencia. Son quizás de las formas más graves dentro de la violencia, sin desmerecer obviamente las anteriores. Luego tenemos la violencia social o simbólica, que esta violencia de alguna manera quizás se relaciona más con lo contextual, con lo más amplio, quizás con la sociedad, ¿no? Con dinámicas que se pueden dar en la sociedad y que se expresa a través de normas, discursos que pueden existir, por ejemplo, hacia la mujer, estereotipos, prácticas culturales que pueden ir perpetuando desigualdades, discriminación, por ejemplo, en distintos ámbitos, ejemplo, el trabajo o subordinación de ciertos grupos, legitimando la violencia de manera indirecta. ¿Ya? Este es un tipo de violencia, como digo, que se ve mucho en el tema de la desigualdad, por ejemplo, en los trabajos, en los salarios, etcétera, en las funciones de repente que tiene que tener una o que puede desempeñar una mujer. ¿Sí? Digamos, la violencia vicaria tiene que ver con aquella forma de violencia en la que se daña a una persona, pero a través de terceros significativos. O sea, acá vamos a utilizar, por ejemplo, a los hijos, a los familiares, a las mascotas para hacer sufrir a la otra persona. Ejemplo, una pareja pueden tener un perrito, un gato, y por ejemplo, esta pareja puede pelear, pueden separarse y puede haber toda una disputa de quién se queda con el animal. Quizás se utiliza el animal de alguna manera como para dañar al otro. Lo mismo puede ujú, pasar con la tuición de los hijos, con el tema de las visitas, cuando hay, por ejemplo, parejas que tienen hijos que se han separado, se puede de alguna manera utilizar a los hijos como para generar un daño, ¿sí? Pueden haber dinámicas implícitas también de manipulación entre medio, etcétera. A veces, y yo escuchaba eso, en mujeres, por ejemplo, que se han separado, donde el hombre de alguna manera le transmite un cierto discurso a los hijos para que ellos de alguna manera se distancien de la madre, o dice, por ejemplo, el hombre, no, es que tu mamá es mala, que tu mamá es una persona que no te quiere, entonces van generando un poco esta manipulación que puede llevar a finalmente a generar un daño indirecto, ¿sí? A la otra persona. Esa sería un poco la violencia vicaria. Y la última violencia, que es la que vamos a conversar el día de hoy, más en profundidad, es la violencia digital o virtual. Este tipo de violencia, evidentemente, como dice acá abajo, se ejerce a través de las tecnologías y los entornos digitales. Y acá se incluyen varias cosas. Dentro de algunas, por ejemplo, el acoso online, la difusión no consentida, por ejemplo, de contenido íntimo, la vigilancia digital, esto de estar, por ejemplo, mirando qué está haciendo mi pareja, qué está haciendo mi familia. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, si vio una historia, con quién habla, quién lo sigue, quiénes son sus amigos en las redes sociales, todas esas son formas de violencia digital, ¿ya? Que puede también derivar en amenazas, en manipulación. Vamos a ver después más en detalle que hay muchas formas de violencia digital, muchas manifestaciones de esta violencia, ¿ya? Entonces, estos son los principales tipos, y como les explicaba al principio, pueden haber muchos más, pero esto es una síntesis un poco para que podamos primeramente contextualizar, ¿ya? Hasta ahí, no sé si hay alguna consulta, alguna duda o alguien quiere hacer alguna pregunta de esta primera parte, que es como la parte más introductoria de la violencia. O por No sé si favor, habrá en el alguna... chat nos dicen que sí está claro para hacerlo un poco más dinámico. ¿Cómo, perdón?
Les estoy diciendo que si en el chat pueden escribir que sí está claro como para Ah, hacerlo perfecto, más dinámico. perfecto. Sí, ya nos están colocando manito, todo claro, Ya, gracias, todo claro. perfecto, todo claro. Muy bien. Si hay cualquier duda o consulta, voy a estar ahí mirando el chat y también Ángela me puede apoyar ahí con el tema del chat por si de repente no alcanzo a leer alguno de sus comentarios, sus preguntas. ¿Ya? Perfecto. Ujú. Muy bien. Sigamos. Bueno, acá vamos entonces a aterrizar directamente y a hablar sobre el tema de la violencia digital y el tema de las redes sociales. Algo que quería mencionarles, que me parece muy, muy importante, es que hay ciertas características del entorno digital, de este mundo virtual, que pueden favorecer la violencia. ¿Sí? Entonces quiero ir mencionando y poniéndoles algunos ejemplos de cuáles son estas características que hacen que pueda aparecer esta violencia digital y que además sea una violencia bastante grave, ¿no? Bastante peligrosa. Un primer punto que quise destacar tiene que ver con la despersonalización de la interacción, ¿ya? Nosotros cuando nos relacionamos presencialmente, ¿cierto? Nosotros podemos ver a la persona completa, íntegra, podemos ver, ¿cierto?, cuáles son sus reacciones cuando nosotros le hacemos algún comentario, su lenguaje verbal, no verbal, etcétera. Pero eso no pasa en el mundo digital. Ujú. Nosotros cuando hablamos con una persona a través de redes sociales o por WhatsApp, nosotros no estamos viendo a la persona directamente su expresión facial. No sabemos de alguna manera si una palabra o un comentario pudo haber herido la sensibilidad de la otra persona, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que se habla de esta despersonalización, donde muchas veces vemos al otro como un perfil, como alguien que está conectado, pero muchas veces perdemos de vista que tenemos una Ujú. persona que tiene una historia de vida, que ha tenido un historial de experiencias que evidentemente la pueden hacer mucho más vulnerable, mucho más susceptible a ciertas críticas o a ciertos comentarios. Entonces, de alguna manera, este tema de la despersonalización nos puede llevar a ser poco empáticos muchas veces, a que nosotros emitamos algún comentario o hagamos alguna crítica o abiertamente algún insulto hacia una persona sin ver cuál fue el efecto de eso, cuál fue en el fondo la respuesta que tuvo esa persona. Ese es el primer punto entonces que tiene que ver con la despersonalización de la interacción. Es sumamente importante porque como les explicaba yo, si nosotros estamos en una interacción cara a cara, presencial, yo puedo hacer un comentario, por ejemplo, en una junta con amigos o con familia, y yo me voy a dar cuenta si es que yo dije algo inapropiado o hice algún comentario, voy a notar que el clima emocional va a Incomodaste. cambiar, ¿cierto? Ujú. Se va a generar una situación tensa, quizá va a haber un silencio, quizá la persona se va a molestar, me va a responder, pero tengo esa interacción en el instante, tengo ese feedback instantáneo, que es lo que no tengo en el tema del mundo digital. ¿Ya? Luego tenemos un segundo componente que tiene que ver con la idea del anonimato o la identidad difusa. Tiene que ver justamente con que muchas veces las personas se escudan detrás de un perfil y muchas veces un perfil que quizá ni siquiera es su perfil real u oficial. Hay muchas personas que en redes sociales tienen múltiples perfiles. Pueden tener varias cuentas, por ejemplo, de Instagram o de TikTok o todas estas plataformas que se utilizan. E inclusive algunas cuentas que pueden tener, o mejor dicho, no tener foto de perfil, con algún nombre bastante extraño, así que como inconexo, ¿cierto? Entonces, en esas cuentas, desde ese anonimato, la persona se siente con la libertad de poder criticar, de poder decir cosas, opinar, o a veces ser sumamente violento con otras personas. Uno efectivamente a veces comentarios, abunda mucho esto en las redes sociales, ¿no? Gente que escribe groserías, insultos, y uno va a estos perfiles y no ve nada de la persona. Son perfiles que no tienen ninguna foto, con suerte tienen uno o dos amigos, no siguen a nadie. Entonces son perfiles muy sospechosos, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente esto a la persona de alguna manera le da esta libertad, entre comillas, de poder hacer o decir lo que quiera, pero sin medir el impacto nuevamente, ¿sí? Muchas veces con una identidad difusa o parcelada. A veces hay personas que no van a exponer su verdadera identidad. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos, un Instagram como psicólogo,
yo quizás no voy a poner un insulto, un comentario desagradable a alguien porque yo sé que me expongo a que después van a decir, oh, el psicólogo Russell escribió tal cosa. Entonces muchas veces las personas tienen otras cuentas anónimas donde hacen esos comentarios. Eso es una característica que hace que la violencia tome lugar en las redes sociales. A eso se refiere el anonimato o la identidad difusa, ¿sí? Por otro lado, tenemos el tema de la desinhibición conductual. Y esto es bastante simple, tiene que ver que pareciera ser que cuando escribimos, cuando interactuamos a través de una pantalla, a través de un celular, un computador, no tenemos un filtro, no tenemos un filtro a veces de lo que decimos. Pareciera ser que todos nuestros valores, nuestra educación, nuestras buenas costumbres, nuestro lenguaje de repente pudiese desaparecer y podemos utilizar formas muy descorteses, digamos, de expresarnos o de referirnos a otras personas. Efectivamente, se da una desinhibición, donde actuamos a veces de una manera poco habitual. Quizás no es como nosotros solemos expresarnos con profesionales, en el trabajo, con nuestros amigos, sino que nuestra forma de hablar y expresarnos cambia. Puede tornarse muy violenta, muy desinhibida. ¿Por qué? Porque como explicábamos anteriormente, nos escudamos en las pantallas, ¿sí? Nadie está viéndonos. Por otro lado está el tema de la inmediatez comunicacional, que tiene que ver con que lamentablemente el hecho de que yo le pueda mandar un mensaje a una persona implica que esa persona en el instante puede responderme. Y esto es bastante complejo, ¿no? Porque si pensamos en dinámicas como por ejemplo el bullying que se da en los colegios, si pensamos en el bullying en términos presenciales, claro, un estudiante puede ir al colegio, le hacen bullying, sufre de bullying, luego llega a su casa y en teoría estaría en un entorno más protegido. Pero no ocurre lo mismo en las redes sociales. Está esta inmediatez comunicacional donde la persona puede estar constantemente recibiendo información, recibiendo mensajes desde distintas fuentes y es algo instantáneo. La persona de repente no puede frenar esto. En cualquier momento le puede llegar algún tipo de mensaje. Eso también es sumamente complejo en el tema de la violencia. Y está el último punto acá de esta primera parte que tiene que ver con la accesibilidad universal a la expresión, que en resumen tiene que ver con que todas las personas, ¿cierto?, a través del mundo digital tienen esta capacidad de expresarse. Afortunadamente, hay algunas plataformas que han utilizado ciertos filtros de lenguaje. Ya, por ejemplo, en plataformas como Instagram, se puede poner, por ejemplo, algunas palabras prohibidas, insultos y cosas que va filtrando un poco. Entonces, cuando alguien hace algún comentario con esas palabras, esos mensajes automáticamente son bloqueados o no aparecen visibles al menos. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que justamente se ha hecho a propósito de que como está esta libertad de expresión, si bien es válida, también tiene que haber un cierto cuidado. O sea, uno no puede andar diciendo todo lo que piensa sin medir las consecuencias, ¿cierto? Entonces tiene que haber algún sistema de control, algo que filtre un poco los comentarios. ¿Ya? Sigamos. Acá tenemos otras características del entorno complementarias a las anteriores que tienen que ver con el tema de la amplificación del alcance. ¿Ya? Cuando una persona sube un comentario en redes sociales, lamentablemente eso lo pueden ver muchas personas. ¿Sí? Tiene, como decimos acá, una audiencia masiva. Si una persona en un foro habla mal de una persona, todo el mundo se va a enterar de eso. Entonces, efectivamente, el daño muchas veces se va amplificando, se va agrandando, por decirlo así, y puede ir pasando de boca en boca y luego las personas pueden ir comentando esto y se va, en el fondo, haciendo cada vez peor, ¿sí? Se va difundiendo. Por otro lado, el mundo digital tiene una particularidad y es que todo lo que se sube a Internet, absolutamente todo, deja alguna huella. Nosotros normalmente conocemos la Internet más superficial, digámoslo así, pero todo lo que borramos, todo lo que en algún momento se publicó en Twitter, en Instagram, en Facebook, todo lo que se borra queda en algún lugar, archivado. Quizás no de fácil acceso. ¿Cierto? Por eso es que cuando han habido, por ejemplo, denuncias de ciberacoso y cosas por el estilo, la policía, la PDI en Chile, estas unidades de cibercrimen pueden acceder a estas capas más profundas del Internet, donde sí pueden rescatar
de repente todos estos mensajes y todas estas fotos y cosas que puedan haber estado involucradas. Entonces, lamentablemente todo queda en el Internet. Todo lo que nosotros escribimos, de alguna manera, puede ser utilizado luego. ¿Sí? Eso también hace que sea bien complejo este fenómeno. Por otro lado, tenemos la difusión exponencial, que tiene que ver con la viralidad, un poco relacionado con el primer punto, y es que como en el fondo esto no solamente se va difundiendo, sino que va creciendo exponencialmente. Entonces, una persona, por ejemplo, supongamos un adolescente que hace una funa pública, que en este caso sube un video o sube un mensaje de odio hacia su expareja, supongamos, eh, y la acusa de distintas cosas, eso se va difundiendo y va incluso compartiéndose. Y la gente lo va reposteando y lo va moviendo y llega a muchos lugares. Entonces, eso finalmente va generando que este contenido sensible para la víctima, en este caso, para la persona afectada, va a quedar y posiblemente lo van a guardar. Eso es lo lamentable. Va a quedar incluso en los celulares. Hay gente que baja los videos, baja las fotos y las guarda después. Entonces, es súper complicado porque se viraliza. Por otro lado, este elemento que tiene que ver con la reducción de límites contextuales, ¿a qué se refiere eso? Que muchas veces en la presencialidad, el contexto a nosotros puede modular nuestra conducta, nos puede regular un poco. Si yo estoy, por ejemplo, con mi pareja, estamos en un café, supongamos, en un bar, y estamos discutiendo, evidentemente que uno toma conciencia del entorno, y ese mismo entorno hace que uno regule su conducta, que si yo estoy levantando la voz, yo diga, tengo que cuidarme, tengo que bajar la voz porque hay personas alrededor. El contexto regula, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, un problema en mi casa, un tema de violencia doméstica, yo llego después a mi trabajo y me desconecto por un rato de esa violencia doméstica, ¿sí? Pero en el mundo digital no pasa eso. En el mundo digital uno está siempre conectado. Entonces, ese es el problema, que no logramos hacer este cambio y no hay un contexto propiamente tal como para poder regularnos. Por lo tanto, uno puede estar en la casa, puedo ir en la calle, puedo ir en la micro, en el auto, en cualquier parte, y puedo estar constantemente recibiendo mensajes agresivos. Y el último punto que tiene que ver con la disponibilidad permanente, que un poco ya lo mencionamos, esto que la tecnología nos hace estar 24/7 conectados, por lo tanto, en cualquier momento podríamos ser víctimas de violencia, en cualquier momento podríamos recibir algo, que sea un mensaje de odio o alguna mala palabra, algún insulto. Basta con que tomemos nuestro celular y encontremos eso. Entonces, se fijan que es complejo esto porque en el fondo nuestro celular o nuestro computador que en teoría son o debiesen ser nuestros aliados, ¿no? Son herramientas que nos ayudan a trabajar, a estudiar, al mismo tiempo nos pueden exponer a situaciones de violencia en cualquier momento, en cualquier instante, ¿sí? Esas son entonces algunas características del entorno digital. Por eso es tan importante hablar de la violencia digital, porque todas estas características de alguna manera pueden predisponer, ¿no? A que seamos más propensos a tener dinámicas de violencia. No sé si en este punto hay algún comentario, alguna pregunta o queda todo claro. Yo igual estoy mirando el chat antes de proseguir con la charla. ¿Os pareciera que no? ¿Parece que está Me todo claro? parece que no. Ya, Está escribiendo Francisca. ya, vamos a ver ahí si hay alguna pregunta. Mm, Vamos a esperar un momentito para todo ver si hay claro. algo. ¿Todo claro, dicen? Muy Ujú. bien, perfecto. Yo acá estoy mirando hacia el lado por si acaso, estoy mirando el chat también, ¿ya? De repente ahí para ver si hay algo. Excelente. Bien, vamos entonces ahora a hablar de lo siguiente. ¿Cuál es el impacto de la violencia en la salud mental? Acá vamos a hablar de la violencia en general, pero pensemos también específicamente en la violencia digital, que es lo que estamos conversando. Yo quise sintetizar acá quizás como los principales efectos que podría tener la violencia a nivel psicológico. Evidentemente pueden haber muchos más, pero yo quise hacer una síntesis de, a mi juicio, cuáles creo que son los efectos más complejos, partiendo desde quizá lo más leve hasta lo más grave. Primeramente, la violencia, ¿cierto?, puede generar malestar emocional leve,
o moderado y cierta reactividad. ¿Qué es lo que podríamos observar en las personas? Que las personas podrían estar, las que reciben violencia y las que la ejercen también, ¿no? Pueden estar mucho más irritables, pueden presentar incomodidad persistente, sensación de tensión y cambios en el ánimo. Otro elemento que podría verse, digamos, otro efecto de este otro impacto de la violencia tiene que ver con cómo se va afectando el bienestar psicológico. Sabemos que la violencia, cuando se va manteniendo en el tiempo, cuando se va prolongando, como cronificando, puede ir aumentando considerablemente los niveles de estrés psicológico, puede generar ansiedad. En esta primera etapa, una ansiedad más situacional, porque estamos hablando todavía digamos, un nivel más inicial. Pueden haber dificultades para concentrarnos, alteraciones en el sueño. Si pensamos esto en casos prácticos, una pareja que discute, una mujer que, por ejemplo, que discutió con su marido, con su pareja, puede ser que ese día esa mujer no logre conciliar el sueño, puede ser que se quede pensando, puede ser que su pareja no le habló más, le hizo la ley del hielo, como se llama, y esa persona se va a acostar pensando en que, no, que algo no está bien, que esta situación no está resuelta. Entonces, efectivamente, puede afectar el sueño, puede hacer que al día siguiente la persona esté distraída, esté interferida cognitivamente. Quizá cuando el problema se resuelve, ahí recién la persona vuelve a estar un poquito más estable en términos emocionales y cognitivos, pero si el problema está latente, es muy probable que la persona esté interferida. El tema de la violencia puede también afectar el autoestima, el autoconcepto, cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo nos valoramos. Entonces, se ha visto muchas veces que se da mucho el tema de la inseguridad en una persona, la autocrítica excesiva, sentimientos de inferioridad y culpa o vergüenza. ¿Ya? Evidentemente va a depender mucho de la situación de la cual se trata. ¿Ya? Otras situaciones que se pueden dar, acá vamos a ir subiendo un poco la intensidad, ¿cierto? El nivel de impacto puede afectar en términos de la regulación emocional. La persona se desregula en sus emociones, en sus afectos. Puede surgir ahora una ansiedad que ya no es situacional, sino que es persistente. La persona normalmente anda con ansiedad gran parte del día. Puede tener una tristeza frecuente, una rabia contenida o explosiva y una sensación de desborde. Acá donde ya hay muchísima reactividad. La persona está muy lábil emocionalmente, ¿no? O sea, fácilmente la persona se conecta con el cólera, con la rabia, con la tristeza. Cuesta un poco controlar los impulsos, ¿sí? Y esta es la puerta de entrada para lo que sigue, que es la sintomatología clínica cuando aparece, que acá tenemos ya abiertamente cuadros de ansiedad, episodios depresivos, estrés crónico e inclusive síntomas psicosomáticos. Es cuando las personas uno ve que tienen muchos problemas de salud. A mí me ha tocado ver mujeres que están inmersas en dinámicas de violencia y que son mujeres que tienen muchos problemas de salud. Dicen, paso resfriada, tengo mucho problema de colon, gastritis, me duele el estómago, ando con mucha diarrea y no entiendo por qué. Es muy evidente, ¿no? Porque el cuerpo está reaccionando al estrés, ¿sí? El cuerpo en el fondo hay que tener súper claro que cuando El nosotros, cuerpo habla. el cuerpo habla exactamente. Ujú. Y el estrés, ¿cierto? Que genera la liberación de una hormona que se llama el cortisol, que es la hormona del estrés, va generando baja inmunidad, va generando que pueda ir aumentando el azúcar en sangre, por lo tanto nos predispone, por ejemplo, a tener mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes, se puede afectar el tema de la presión arterial, hay mayor riesgo cardiovascular. O sea, efectivamente, el estrés, la ansiedad generan bastantes estragos a nivel de la salud física, ¿sí? No es extraño que una persona somatice. Luego tenemos el aislamiento social y el deterioro funcional. Muchas veces se puede dar retraimiento en las personas que no quieren compartir, que quieren estar solas. Puede haber pérdida de interés, que es un síntoma muy característico de la depresión, la anedonia o pérdida de interés, o el disfrute sobre todo. Dificultades laborales o académicas, y pueden darse también dinámicas de dependencia. Cuando yo les comentaba anteriormente el tema del control, ¿no? Muchas veces hay personas que están en una dinámica de violencia donde, por ejemplo, el hombre busca controlar a la persona y aislarla de su círculo social. Y a su vez, esta persona se hace quizás dependiente a esta otra persona también,
que es la misma que ejerce la violencia, ¿sí? Es un poco lo que ocurre a veces con algunas personas con rasgos narcisistas de la personalidad, que es el clásico perfil de estas personas que me dañan, me critican, me agreden, y luego cuando me ven que estoy literalmente por el piso, me levantan, me dan la mano nuevamente, me dicen que me aman, me dicen que me quieren, y luego nuevamente me agreden, y en el fondo me tienen muy controlada, ¿sí? Ujú. Entonces, eso pasa mucho en la violencia. El impacto psicológico, evidentemente, puede ser mayor cuando la violencia se va perpetuando, dependiendo también del tipo de violencia que sea. Y acá donde, por ejemplo, podemos encontrar trauma psicológico, pacientes que pueden experimentar estrés postraumático, síntomas de hipervigilancia, reexperimentación o evitación. Yo me acuerdo el caso de pacientes que han tenido violencia con sus parejas, con su marido. Me acuerdo el caso de una paciente que me decía, no hay momento en el que yo sea más feliz que cuando mi marido no está en la casa, cuando está trabajando. Imagínate. Empieza a pasar la hora y yo digo, va a llegar mi marido pronto. Y la persona entra en este estado de hipervigilancia. Tiene que estar todo en orden, tiene que estar todo como él quiere que esté, porque si hay una cosa que no está como él quiere, va a significar un conflicto. Entonces, son estas mujeres que vemos que de repente están muy entregadas a su pareja, a su marido, eh, lamentablemente, digámoslo así, pero a su vez quieren complacerlo y quieren tener todo perfecto en la casa, en el hogar para justamente no recibir una crítica, una queja o una mala palabra. Entonces son personas que entran en un estado de alerta, piensan que va a llegar el marido y al tiro empiezan a ordenar, a limpiar, entonces evitan el conflicto muchas veces, ¿sí? Entonces ahí es donde se ve este tema de la hipervigilancia, el estar en un estado de alerta constante. Estamos hablando ya de una violencia que se ha ido perpetuando en el tiempo, no es algo tan leve, ¿no? Tan inicial. También se pueden presentar conductas de riesgo y afrontamiento disfuncional de situaciones. Muchas veces, como la persona está inmersa en una dinámica de violencia y no sabe cómo salir de esta dinámica de violencia, pero a su vez necesita obtener algún tipo de regulación, algún tipo de calma, pueden recurrir a métodos no muchas veces sanos, como por ejemplo el consumo de alcohol, el consumo de drogas, de fármacos. Hay muchas mujeres que se automedican, hay muchas mujeres que hacen un uso abusivo y no controlado de medicamentos, por ejemplo, de antidepresivos, de ansiolíticos, por su cuenta, ¿cierto? Porque son los mecanismos que han logrado identificar para regularse. Otras personas incurren en conductas de daño, en conductas de autolesión, ¿cierto? Porque no saben de alguna manera cómo lidiar con el malestar, cómo lidiar con estas emociones tan desbordadas. Entonces pueden incurrir en el daño, ¿sí? De diversas formas. Y conductas que pueden ser impulsivas también. Ya a niveles mayores observamos este síntoma que es muy característico de la depresión grave, estos dos síntomas en realidad, que tiene que ver con la desesperanza y con las ideas o los pensamientos suicidas, que obviamente aumentan este riesgo suicida. Cuando llegamos a este punto es muy lamentable, ¿no? Cuando una mujer se ve tan atrapada en la violencia que piensa muchas veces, no tengo salida, quizá la única salida es que yo Ujú. desaparezca, y piensan de repente en quitarse la vida, en dormir todo el día, en desaparecer, atentar contra su vida, porque a veces no encuentran un sentido de vida. Sobre todo cuando son vínculos muy dependientes, cuando la mujer se ha entregado demasiado a su pareja y ha ido descuidando su mundo interno, su autocuidado, sus propias actividades, no ve más allá que el ámbito de pareja. Entonces, por eso es tan importante, y si hay alguna mujer que quizá esto le haga sentido, es tan importante cultivar el mundo interno. Entender que el ámbito social, el ámbito relacional, claramente que es importante en la vida, pero no lo es todo. También tenemos que cultivar nuestro mundo interno, nuestro ámbito intelectual, tener instancias de autocuidado, ¿sí? Y luego quise finalizar con esta última lámina, que es quizá la más fuerte, la más intensa, que tiene que ver con las consecuencias extremas de la violencia, que pueden traducirse en intentos de suicidio, en suicidio consumado, alguien que efectivamente se suicida porque está tan
afectada por esta dinámica de violencia no ve otra salida, que piensa que el suicidio podría ser una opción desde su malestar, ¿cierto? Y pueden haber también contextos de muerte asociados a violencia. En el fondo también puede estar el tema del femicidio acá incluido, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero destacar de esta lámina? Y lo destaqué acá, quiero que presten harta atención porque estos son datos que están documentados y que son estadísticas o datos, digamos, no muy alentadores. Lo primero es que las personas expuestas a violencia de pareja presentan casi el doble de probabilidad de realizar intentos suicidas en comparación con una persona, ¿cierto?, que no está pasando por violencia de pareja. Imagínense, casi el doble. Por eso es tan importante detectar estas situaciones de violencia y que esta persona que está siendo víctima de violencia pueda pedir ayuda, justamente para que no llegue a estas consecuencias tan extremas que ponen en riesgo su vida, que pueden dañar la vida de otras personas. Otro dato importante tiene que ver con que la violencia es un factor de riesgo significativo para poder desarrollar cuadros de salud mental como los que ya hemos mencionado anteriormente, como la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático. Es un factor de riesgo significativo la violencia. Y otro dato importante es que, bueno, las experiencias adversas, incluida la violencia, aumentan el riesgo de intentos suicidas y problemas de salud mental, que un poco redondeando lo que se mencionaba en los dos datos anteriores. ¿Se fijan por qué es importante entonces hablar de la violencia, poder detectarla a tiempo, poder pedir ayuda, poder tomar conciencia de que estoy inmerso en una dinámica de violencia? Porque si no lo hago, lamentablemente voy transitando, ¿cierto?, en todos estos tipos de impactos, desde lo más leve a lo más grave. Ojalá nadie tuviese que llegar a, a caer en la desesperanza, tener riesgo suicida, aislarse de su entorno, atentar contra la vida. Y ojalá nadie tuviese que llegar a eso, pero lamentablemente pasa, ¿ya? Eso es un poco lo que quiero recalcar en esta lámina, ¿sí? No sé si hay algún comentario en relación a esto. Yo sí quiero hacer un comentario Perfecto. y me gustaría leerlo, que me parece como muy importante. Dice, la comunicación no violenta nos invita a reconocer que todos podemos ejercer violencia, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, creo que es bastante claro, digamos, lo que nos estás comunicando, cómo podemos ejercer hasta nosotros mismos violencia con nosotros mismos después de una situación determinada, ¿no? Sí, Y llegar tú a un punto de desesperación que solo veas esa salida, o sea, no ves otra salida y es este nada más. exactamente, exactamente. La violencia llama más violencia muchas veces, lamentablemente. Hay una Fabiola, persona que está levantando la mano. Fabiola, ¿puedes abrir el micrófono si quieres? Eso, debemos. Hola, Sí, ¿qué tal, Fabiola? Mucho gusto. ¿De buenas dónde noches. te conectas, Gracias, Fabiola? gracias por gracias por la charla. Escucha, yo lamenté bastante no haberla podido compartir más a mis compañeras, como que decía yo, ¿será verdad? ¿Será verdad? Eso me pasaba. Entonces no la Era verdad compartí. finalmente. Era verdad, la encontraba tan buena. Pero el tema, lo que les quiero compartir, yo trabajo, soy asistente social de salud, atención primaria, acá en Quillota, Ya, en, en Chile. ya, Ujú. El perfecto. tema es que lo que yo he podido observar y, y por experiencia también, porque yo viví violencia, yo creo que viví violencia vicaria y violencia psicológica, el juez falló a mi favor, yo viví violencia habitual, se consideró habitual, o sea, que como se penalizó y todo, no con cárcel, pero sí con antecedentes en la hoja para mi ex cónyuge. Pero lo Ya, que quiero hablar específicamente es que yo he observado, he hecho seguimientos de repente de las mujeres que atiendo yo por consumo de sustancias, droga, alcohol y otras drogas, también benzodiazepina, coincido, pero definitivamente con muchas, o sea, con casi todas las cosas que nos ha compartido, pero lo que más quiero enfatizar, si es que hay otros profesionales más en este momento, es que yo he observado que a las mujeres que viven violencia las patologizan muchísimo.
Sí, Es verdad, llegamos a tener depresión, hay otros elementos más, pero como que yo inclusive hago un seguimiento de las fichas cuando me llegan mujeres, yo hago seguimiento de las fichas a nivel de las fichas digitales de otros profesionales que la han atendido, y casi todo el relato yo observo que se basa en la patología más que en la vivencia, y la realidad es que son mujeres que entran y salen de salud mental, entran y salen, entran y salen. sí. ¿Y por qué digo que entran y salen? Porque abandonan proceso, lo vuelven a ingresar, abandonan proceso. Entonces, de hecho, ahora estoy teniendo la pareja de un usuario, no es el que ejerce violencia, pero la mujer ha tenido como 4 ingresos en distintos años. Y quiero precisamente coordinarme con el equipo de salud mental, porque si bien yo trabajo salud mental, lo mío está asociado con consumos. Y Claro, hay otro equipo que trabaja salud mental. Entonces, lo que quiero es como coordinarme quizás con la psicóloga tratante y como que aprecie que el tema de la violencia es algo que ha sido la historia constante de esta mujer, que es violencia así de las que han mencionado, fuertísima. Entonces eso, más que todo quise decir eso, el tema de que cuando nos lleguen mujeres que viven violencia, no nos quedemos en la patologización. Eso. justamente. Muchas gracias. Muchísimas Gracias a gracias, ti, Fabiola, Fabiola. por tu comentario. Muchas gracias. Sí, es bastante cierto lo que comenta Fabiola. De hecho, muchas veces en el ámbito clínico, en el ámbito de la salud, justamente todo se va reduciendo mucho a la patología clínica, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, los psicólogos nos enseñan todo este tema de los diagnósticos, de cómo diagnosticar a un paciente, etcétera. Antiguamente se utilizaba, quizá todavía se ocupa, y yo también lo ocupo, de hecho, mucho, el tema del diagnóstico multiaxial, que en el fondo va analizando lo que le ocurre a la persona por distintos ejes, ¿no? O sea, hay un eje que efectivamente tiene que ver con el ámbito anímico, digámoslo así, que la persona puede estar con un cuadro ansioso, un cuadro depresivo. Hay otro eje que tiene que ver con su personalidad o los aspectos cognitivos, ¿cierto? Que tienen que ver de alguna manera también con sus experiencias de vida, ¿no? Sabemos que la personalidad tiene un componente genético y también un componente adquirido por la crianza y por las experiencias. Pero también están los factores psicosociales, también está efectivamente toda esta situación y de ahí donde podemos incluir la violencia, ¿no? Porque efectivamente, como bien decía Fabiola, va a llegar una paciente con la depresión y nos va a quedar esta idea de que la paciente cada cierto tiempo tiene depresión y desaparece el tratamiento y vuelve y sigue con depresión. El médico va a decir es un cuadro depresivo recurrente, etcétera, pero a veces se pierde de vista el trasfondo de esto, que tiene que ver con que puede haber una dinámica de violencia que se ha ido perpetuando. Si no logramos intervenir a ese nivel o hacer algún cambio, lo más probable es que la sintomatología se va a mantener en el tiempo. Yo trato a veces de hacerle ver eso a los pacientes, ¿no? Que a veces llegan a una psicoterapia individual, pero en el camino uno va detectando que quizá lo que se necesita ahí es una terapia de familia, una terapia de pareja, porque ese es el trasfondo, ¿no? del problema. Eso es lo que está generando el síntoma muchas veces. Así que eso quería un poco acotar a propósito de lo que decía Fabiola, ¿ya? Sigamos para que alcancemos a ver las siguientes láminas. Tenemos un comentario de Francisca. Sí, Francisca nos a ver, dice, yo creo que es súper fuerte el cómo uno sigue escuchando a mujeres que piensan que no pueden separarse de su pareja debido a que tienen mayor edad, porque no tienen una fuente de ingreso propia o piensan que no tienen otra salida. Y se hace difícil que la misma víctima se pueda dar cuenta en algunos casos de que es precisamente una víctima o que está siendo violentada y quiera recibir ayuda. Sí, es exacto, cierto. exactamente. A veces uno está atrapado en una dinámica de dependencia. Muchas veces hay mujeres que saben que están pasando por violencia, pero dicen, por ejemplo, yo no me puedo separar porque ¿dónde me voy? Por ejemplo, no tengo un lugar donde irme. Toda mi vida me dediqué a ser dueña de casa, por ejemplo, a criar a los hijos, y no me pude formar en el ámbito profesional o laboral. No tengo experiencia. Entonces, claramente queda muy atada de manos la mujer, ¿no? Dicen, no sé exactamente qué hacer, no me puedo ir, no tengo de repente el dinero para poder autosustentarme.
Entonces, efectivamente, esos factores también van manteniendo las dinámicas. Yo creo que si una mujer, claro, se ganara, no sé, la lotería, pongámoslo así en un plan muy ideal, quizás se iría de esa casa, quizás se iría, se compraría otra casa, se arrendaría algo. A veces el factor económico hace que la persona no pueda salir de ahí, muchas veces. No tener redes de Entonces, apoyo también. es tener presente, Gabriel, que hay dos cosas, ¿no? La Sí, dependencia emocional y la dependencia económica son los dos factores principales de por qué tú permites que te hagan violencia. claro, Entonces, puede exacto, que tú tengas el tema económico, pero si tienes dependencia emocional, tampoco. exacto, Y exacto, tal cual. igual, independientemente, yo creo que cuando una persona no sale del ciclo de la violencia, es un tema fuerte, ¿no? Porque también pienso que viene de patrones de atrás, de creencias, de juicios. Bueno, hay tantos factores de, no sé, algo que en tu niñez, si tienes una falencia. Bueno, hay tantos por qué se permite, Sí, que es difícil, como digamos, ponerse a veces en esos zapatos. sí. Al final es un tema que tiene múltiples factores, ¿no? Efectivamente, no es un fenómeno tan simple de abordar. En el ámbito clínico es bien frustrante, digamos, lo digo como psicólogo, cuando uno evidencia que hay una clara dinámica de violencia, la mujer está consciente de esto, pero le es muy difícil pedir ayuda o denunciar, ¿cierto? A veces pasan bastantes años antes de que una mujer pueda hacer una denuncia, ¿sí? Sí, creo, si no estoy Inclusive mal, creo que son 3 años más O o menos inclusive, como yo he eso. escuchado incluso a veces, incluso hasta más. Entonces, Sí, es frustrante porque, de hecho, yo me acuerdo una vez que yo llamé a estos teléfonos como de violencia para la mujer, etcétera, justamente preguntando, así como saber, decir, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una paciente que está sufriendo de violencia? ¿Alguien puede denunciar, por ejemplo, directamente en este teléfono? Y a veces la respuesta que se me daba era, lamentablemente, ella tiene que denunciar porque es una persona adulta. Entonces, es complejo eso, ¿no? Porque claro, si fuera un niño es otro protocolo, pero cuando son personas adultas, efectivamente, ellas tienen que denunciar, ¿sí? Entonces, igual es complejo esta situación, porque no siempre la persona denuncia, por miedo a las repercusiones que esto puede tener, a veces por miedo a estar sola también, ¿sí? Lo que hablamos de la dependencia emocional, a veces, claro, sé que estoy pasando por violencia, pero si me separo me quedo sola también, eso también es un problema. Entonces, al final es tan complejo este fenómeno y por eso es interesante de repente tener estas instancias para poder hablar de esto, ¿sí? No hay una verdad absoluta acá, hay muchas variables, hay muchos elementos, como hemos visto, muchas correcto. formas de violencia, ¿sí? Muy bien. Y ahora sí, vamos a aterrizar esto a algo más práctico, que tiene que ver con que les quiero presentar algunas herramientas, que algunos de ustedes quizá ya las conocen, que pueden servir, pueden ser de utilidad, ¿cierto? Para poder, sobre todo, psicoeducar y concientizar a las personas a propósito del fenómeno de la violencia. Este es un formato que en este caso yo lo adapté, ¿ya? Existía un formato antiguo del violentómetro, ¿cierto? Que después se los voy a mostrar más adelante, que es un formato que andaba circulando hace bastantes años por internet. De hecho, si uno busca en Google violentómetro aparece esta suerte como de termómetro, ¿no? Con distintos conceptos. Pero me acuerdo que yo cuando revisé este violentómetro sentí que faltaba algo. Sentí que faltaba justamente esta variante de la violencia digital, ¿sí? Entonces se lo quise incorporar y le quise agregar algunas cosas también al otro violentómetro a propósito incluso de comentarios, sugerencias de algunos colegas míos, de pacientes que de repente yo les enviaba el violentómetro y me decía, sí, me parece bien, pero falta esto, quizá a mí me pasa esto que no aparece en el violentómetro. Entonces, en base a todos esos aportes, tanto de pacientes, de colegas, fue que yo armé este formato del violentómetro versión integrada, que le puse 2026, que incorpora la violencia tradicional y la violencia digital. Entonces, como se plantea acá, es una herramienta de carácter psicoeducativo. Esto no es un test, por si acaso, esto no es un test, esto no se va a traducir en un puntaje, en una interpretación, sino que esto solamente para tomar conciencia e identificar qué formas de violencia, qué tipo de violencia puedo yo estar recibiendo en la actualidad, ¿cierto? De qué tipo de violencia yo puedo estar siendo víctima por ahora, ¿sí?
Pero lo importante sí que esto se aplica bastante bien en las relaciones de tipo afectivo y románticas, ¿ya? Tanto en contextos presenciales como digitales. Acá se ve el material bien pequeño, pero obviamente lo amplié acá para que lo podamos ver. Y quiero que se fijen en algo acá, en la parte inferior. Justamente acá están los mismos tipos de violencia que yo les mencioné al principio de la presentación. ¿Se fijan? La violencia psicológica, la microviolencia, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente yo fui revisando este material cuando lo adapté y dije, bueno, eh, una conducta de acá puede a su vez implicar varios tipos de violencia. Por ejemplo, las bromas hirientes, supongamos que están en este nivel más bajo, efectivamente pueden ser una forma de violencia psicológica, pero también pueden ser una forma de microviolencia, muchas veces, dependiendo de qué tipo de broma sea también, ¿cierto? Entonces, así con distintas de estas conductas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, humillar en público, puede ser una forma de violencia social o simbólica, puede ser también una forma de violencia psicológica y puede ser también una forma de violencia vicaria, dependiendo del contexto, insisto, de quiénes sean los actores que están involucrados, etcétera. Entonces, esto yo creo que es bastante interesante porque en general nos muestra que hay distintos tipos de conductas que van en una escalada. Partimos, ¿cierto?, desde esta violencia más leve, entre comillas, o sutil, y vamos subiendo acá hasta llegar acá hasta lo máximo, que sería en el caso de la violencia más tradicional, el asesinato, por ejemplo, asesinar a una persona. Sería como lo más extremo porque evidentemente se le quita la vida a la persona. ¿Sí? Es la forma de daño más severa, pero también tenemos estas formas sutiles. Yo les voy a dejar, porque obviamente yo les quiero mostrar y presentar este formato, pero no vamos a poder hablarlo todo hoy día porque es muy, muy extenso, son muchos conceptos, pero yo les voy a dejar este documento para que lo puedan después descargar. De hecho, acá en la misma presentación van a aparecer después unos códigos QR que ustedes los pueden ahí guardar, fotografiar y pueden descargar estos materiales. Ahí veo una persona que aplaude ahí. ¿Sí? Sí, Eso. no, es que Entonces, están preguntando que si se puede descargar el material. sí, se va a poder Ujú. descargar. ¿Sí? Yo les quería mostrar acá, bueno, esto, un poco para presentárselos. Acá aparece en la forma de abajo, entonces, en la parte de abajo, los tipos o formas más comunes de violencia. Y acá yo hice una línea divisoria donde incorporé, bueno, el tema de las micro descalificaciones o la minimización emocional, de repente, cuando alguien, por ejemplo, no valida emocionalmente a alguien. Por ejemplo, cuando una persona dice, estoy súper triste porque discutí en el trabajo con alguien. Y por ejemplo, la pareja le dice, ay, pero si no es para tanto, tienes que estar tranquila, no es algo tan grave. Eso Ujú. puede ser una forma de minimización emocional, como en el fondo no validar ese estado emocional. Igual es una forma de violencia sutil, pero es una forma de violencia en el fondo. ¿Por qué? Porque la persona se siente poco contenida, se siente que no le están prestando la suficiente atención a lo que está diciendo, ¿cierto? Y además la hacen sentir como que estuviera exagerando, como que en el fondo estuviera dramatizando mucho la situación, ¿sí? Ujú. Entonces son formas, evidentemente, igualmente de violencia. Acá quise poner este concepto que es el love bombing. No sé si alguien sabe lo que es el love bombing. Si no, se lo explico yo. Es No, yo interesante totalmente. porque quiero que se lo imaginen como un bombardeo de amor. Bombardeo de amor. Es cuando una persona de repente está, por ejemplo, conociendo a otra persona y esta persona es como muy intensa. Por ejemplo, yo conozco a alguien y esa persona está muy, pero muy en exceso a veces interesada en mí y me llama constantemente y me dice cosas bonitas y me regala cosas y me saca a comer, pero es como excesivo y da la impresión como que fuera en un corto plazo, ¿no? O sea, como que nos estamos recién conociendo y vemos como que la persona fuera demasiado, demasiado intensa, ¿sí? Eso puede ser complicado porque si una persona, por ejemplo, está soltera, está vulnerable, se siente sola y aparece alguien que me entrega este exceso de amor y quiere estar conmigo todo el tiempo y me regala cosas y me llama y está siempre pendiente de mí, podemos ir generando más adelante dinámicas de dependencia. Esa persona después puede ser que me pueda querer controlar más adelante, no me da mi espacio, ¿cierto? Para yo Ujú. poder hacer mis cosas. Está como completamente inundando mi mundo de él, en este caso, de ella, ¿sí? Entonces, pasa de repente como muy desapercibido, ¿no?
Alguien puede decir que rico, que bueno que alguien me esté regalando cosas, que esté siempre pendiente de mí, pero no olvidemos lo que les decía anteriormente. Tenemos que también cuidar nuestro mundo interno, tenemos que entender que las relaciones son una parte de la vida, no lo son todo. Les juro que yo he visto pacientes, mujeres, que terminan relaciones de pareja y me dicen, se me acabó la vida. Mm, Se me acabó la vida. Y yo le digo, no, se le acabó la relación, no se le acabó la vida. Lo que pasa es que usted, ¿cierto? De alguna manera tenía esta relación muy en alto, era todo para usted, evidentemente, pero el problema ahí radica en que la persona no cultivó otros espacios, no cultivó, por ejemplo, mm. amistades, o quizás esta misma pareja me fue alejando de mi familia, de mis amistades. Entonces, después efectivamente la persona se siente sola, se siente abandonada. Y Y la muchas veces, relación como, se le vuelve su vida, ¿no? claro, el amor de su vida y inclusive puede pensar hasta quitarse la vida. Por eso digo que es Mm. tanto el dolor, es tanto que en el fondo sienten como que la vida se les acaba, como que no hay un sentido, no hay un norte en su vida. ¿Sí? Bueno, esos son términos generales. Y acá entonces podemos ir viendo distintas formas, ¿no? Como bromas hirientes, chantajear, mentir, ignorar, la ley del hielo, culpabilizar, el gaslighting que tiene que ver con, como dice, hacer dudar a la persona de la realidad. Es como, por ejemplo, cuando una persona le puede decir a su pareja, el fin de semana vamos a ir a la playa, por ejemplo, eso lo conversan previamente. Y después la persona, supongamos la mujer, le dice al hombre, ya, pero tú me habías dicho que íbamos a ir a la playa. Y el hombre dice, no, tú estás loca, yo nunca te he dicho eso, tú lo Sí, sí. imaginaste, por ejemplo. Entonces la persona dice, pero Te no, si hace tú de verdad dudar. me lo Sí. dijiste. No, tú de verdad estás mal, yo creo que tú escuchaste mal. Entonces la persona termina como dudando de la realidad, ¿sí? Eso es súper dañino igual, sobre todo cuando se hace de manera consciente, ¿no? Como con el afán de dañar, ¿sí? Gabriela, hay una cosa que me gustaría como resaltar también acá, Sí, la ley del diálogo, que muchas veces la gente no le da la importancia, ¿no? sí, Cuando te dejan de hablar, es súper doloroso, porque a veces tú escuchas, no, él no me hace violencia, no, él no me hace nada, claro. simplemente me deja de hablar. No, es que eso es Por muy eso, violento. por eso hablábamos al Ujú, principio que era, la violencia la entendemos como una acción u omisión, ¿cierto? ujú. Porque el no hablar, el dejarme sola también puede ser una forma de violencia, el no interactuar, ¿cierto? Bueno, y acá, un poco para simplificar esto, bueno, luego tenemos formas de violencia un poco más graves, ¿cierto? Ya amenazar, intimidar, levantar la voz, gritar, controlar, destruir artículos personales. Yo tuve una paciente que fue muy terrible. Ella, en su desesperación, me mandó una vez un video de cómo su pareja rompía unas plantas, unos maceteros en su casa, porque el hombre había llegado molesto por algo y se desquitó con ella, le gritaba y se puso a romper unas plantas del jardín, a patear unos maceteros, que tiene que ver con esto, por ejemplo, destruir artículos personales, ¿sí? O cosas que son de la casa, sobre todo cosas que uno sabe que a la otra persona le van a doler, ¿sí? Ujú. Porque son cosas que la otra persona tienen un valor, que son importantes. Bueno, acá tenemos manosear, caricias agresivas, golpear jugando, no que te pegué, pero no hacer una broma, pero Ujú. me dolió, no, pero era una broma. Bueno, ese tipo de cosas. Si subimos más, tenemos ya violencia explícita, ¿no? Patear, encerrar, amenazar con objetos, con armas, amenazar de muerte. Y acá tenemos, bueno, acoso sexual, agresión sexual, que puede estar incluido el abuso, la violación, ¿cierto? Y acá formas ya de violencia, como digo, extremas, que sería torturar, mutilar, asesinar. Por si acaso, para las personas que de repente puedan tener dudas con esto y digan, pero bueno, ¿y qué significa uno? ¿Qué significa el otro? En el violentómetro, en el documento que pueden descargar, aparece un glosario donde se describen absolutamente todos los conceptos que acá aparecen en el violentómetro. Todos. ¿Ya? Así que todo lo que no entiendan acá, si quieren saber qué es lo que es controlar, si quieren saber qué es lo que es el gaslighting, empujar, mutilar, todo sale descrito ahí en ese glosario que viene incorporado en el violentómetro. Yo no se los muestro acá porque si no tendríamos miles de diapositivas, no terminaríamos nunca, ¿ya? Bueno, y por el otro lado, tenemos entonces acá la violencia digital, que fíjense que puede partir, ¿cierto?, de la exclusión virtual, ¿no? Cuando una persona de repente me dejan de seguir, por ejemplo, o no quieren, por ejemplo, hablar conmigo por el celular, me dejan de hablar, etcétera. Tenemos, por ejemplo, los insultos, ataques por redes sociales,
la violación de datos personales, el acecho, exigirle contraseñas a una persona. Las contraseñas son personales, son personales. Yo digo a veces, yo he escuchado parejas que me dicen o pacientes, no, es que yo con mi pareja eh, nos damos la contraseña, es casi como la prueba de amor, es como la prueba de Sí, confianza, ¿cierto? La sí, contraseña es algo privado, mucho más si me exigen la contraseña, es súper violento, es como transgredir la privacidad, ¿cierto? Entonces, son formas de violencia, ¿no? El hostigamiento virtual, el tema del GPS, esto de tienes que compartirme tu ubicación, tengo que saber dónde estás todo el ujú, tiempo. Y si no logro ver, te llamo por teléfono, te tengo completamente controlada, ¿no? Por eso que si vemos acá está más o menos a un cierto, más o menos cercano a donde está al otro lado el tema del control, aproximadamente, ¿no? El hostigamiento virtual también puede estar un poco relacionado con el control. Están como más o menos a niveles similares, ¿ya? No son exactamente equitativos o equilibrados, pero es más o menos para ubicarlo en un cierto nivel similar a la violencia tradicional. La suplantación virtual, esto de crearse perfiles falsos, hacerse pasar por otra persona, la difamación, hablar mal de alguien, cuando uno hace una funa pública, ¿cierto? Cuando alguien quiere denostar a otra persona, dañar la reputación de una persona por internet, por las redes sociales. Todo eso son formas de violencia digital. Acá aparece también la instalación de los spyware, que son estos programas como espía para saber con quién habla, a qué páginas ingresa, qué sitio web revisa, cuáles son sus contraseñas, a qué le da like. O sea, es un nivel ya sí, súper patológico, ¿no? O sea, digámoslo así. Bueno, tenemos la ciberpersecución, la sextorsión, la difusión de contenido íntimo. Esto ha pasado tantas veces, ¿no? Que uno ve que ujú, en la televisión, gente famosa, a veces que dicen, se filtró una fotografía íntima, mi pareja filtró contenido íntimo, que era solamente de nosotros y ahora todo el mundo lo ve. Y como decíamos anteriormente, esto se viraliza además. O sea, esa ujú. fotografía la van a borrar, pero tengan por seguro que va a quedar en miles de computadores, celulares, en todas partes. La va a quedar igual la foto y luego va a poder volver a ser difundida y puede ser de nuevo viralizada. Entonces es un círculo interminable. ¿Sí? Entonces es súper complicado esto. Y acá, así como en el lado de lo tradicional, lo más grave podría ser el asesinar. En el violentómetro digital, quizá lo que está más arriba es la trata virtual de personas, ¿no? Tiene que ver cuando ya en el fondo se empieza literalmente a tratar con personas, ¿no? Cuando se empieza a ver incluso un tema de explotación sexual, por ejemplo, a través de lo digital, ¿sí? Y bueno, y acá también aparecen, estos no son acciones o conductas propiamente tal de violencia, pero sí pueden derivar en violencia, que son todos estos fenómenos de redes sociales, que después los pueden revisar en mayor detalle, que son fenómenos que se pueden dar, por ejemplo, al interactuar con otras personas. El más conocido es el ghosting. Seguramente lo han escuchado, que esta idea, por ejemplo, de desaparecer. Cuando alguien dice me hicieron ghosting, estaba hablando con alguien, por ejemplo, con un amigo, con una potencial pareja, y de un momento a otro la persona desapareció y no me habló más. Y me borró, me bloqueó. Y la persona dice, pero ¿qué pasó? ¿Habré hecho Mm, algo mal yo? ¿Dije algo mal? No me dicen nada. Entonces la persona queda tan afectada con sí, una con esa incertidumbre, sensación. Ujú, una sensación de desconcierto, así, pero ¿qué ocurrió? ¿No? Entonces, hay muchos fenómenos acá. El breadcrumbing, por ejemplo, que yo lo puse en esta parte más baja, que el breadcrumbing tiene que ver, por ejemplo, cuando alguien está hablando con alguien, supongamos está en un plan de citas, y esta persona me habla de vez en cuando. Por ejemplo, un hombre que habla con una mujer, le habla de vez en cuando. Este concepto es un concepto en inglés, pero que tiene que ver como con ir dejando migajas de pan. En el fondo es como ir dando migajas de pan, ¿no? Es como decir, te hablo un poquito, pero después no te hablo, después hablo con otra mujer, y después no te hablo. Entonces, en el fondo no hay como una real dedicación por la persona. Es una cosa súper egoísta muchas veces, ¿no? Como yo hablo cuando a mí me interesa hablar, y si la otra persona me habla, yo la dejo en visto, no le respondo. Entonces, todos esos son fenómenos que evidentemente pueden ser muy dañinos. ¿Ya? Después van a revisarlos todos en detalle para que vean en qué consiste cada uno de ellos. Salen en el glosario. ¿Ya? muchas gracias. Y tenemos este otro instrumento, que esto es del Instituto Politécnico Nacional de México, el violentómetro también. El violentómetro solo, digamos, no la versión integrada,
también es del Instituto Politécnico Nacional. Yo justamente lo tomé para adaptarlo junto con otros materiales, el violentómetro integrado, el que tiene el tema digital, ¿ya? Y este otro instrumento que también lo elaboró, como digo, el Instituto Politécnico Nacional, pero este lo denominaron el acosómetro. Si ustedes se fijan en el violentómetro acá, si volvemos a la lámina anterior, aparece el acoso, ¿cierto? Como dentro de la violencia, pero este acosómetro ya sería como mucho más específico y acá también incorpora algunos temas de violencia digital, ¿sí? Veamos, por ejemplo, algunas cosas que se mencionan en el acosómetro. Por ejemplo, dice dirigir miradas morbosas o gestos obscenos, realizar piropos o comentarios soeces, realizar bromas, por ejemplo, sobre la apariencia física de las personas, difundir rumores, ridiculizar a una persona por su orientación sexual, sus características, qué sé yo. Si lo vemos en el ámbito laboral, acá yo puse una escena como de una persona que estaría en una oficina, por ejemplo, y este individuo puede ser un compañero de trabajo, puede ser el jefe, y puede ser, por ejemplo, que cite a la persona fuera del horario laboral. Puede ser una forma de acoso. Es importante darse cuenta que esto puede ser acoso. O sea, una persona que trabaja tiene un horario, ¿cierto? Hay horarios para actividades, para reuniones, pero si esta persona me cita en su casa, me cita en lugares extraños, digámoslo así, sospechosos, uno tiene que empezar a pensar que algo puede haber ahí, ¿no? Etcétera. Realizar comentarios o señas de tipo sexual, seguir, stalkear, que en el fondo es acechar un poco, tomar fotografías o videos sin consentimiento. Se fijan que igual algunos elementos se parecen al violentómetro, ¿sí? Enviar fotografías o videos, presionar para obtener favores sexuales. Pueden haber temas de represalias por no obtener favores sexuales, etcétera, ¿ya? Entonces, estas son formas de acoso que se mencionan en este acosómetro. Al igual que en el caso del violentómetro, si ustedes se fijan acá, en un nivel inicial dice, ten cuidado, la violencia puede aumentar. Luego dice, busca ayuda, no te dejes destruir, necesitas ayuda. Luego se menciona más arriba, estás en peligro, necesitas ayuda profesional urgente. Acá lo mismo. Acá en el fondo el tema del acosómetro nos impulsa a poner límites, ser capaces de decir que no. Pero acá hay formas de poder, por ejemplo, en los trabajos, que efectivamente una persona podría caer en dinámicas de acoso, una persona podría necesitar de ese trabajo, ¿cierto? Porque la persona puede estar en cesante o puede estar en un serio problema económico y a veces lamentablemente uno puede exponerse a situaciones donde es difícil decir que no. Que el jefe me dice, mire, te voy a invitar a mi casa. Quizá la persona dice, hoy si le digo que no, quizá me puede despedir, no sé. Entonces, hay temas de abuso de poder también, sobre todo en el ámbito laboral. Ujú. Yo después posiblemente voy a trabajar en otro violentómetro que existe, y yo no lo he compartido todavía, porque es el violentómetro laboral. Hay muchos violentómetros, hay Ujú. violentómetros escolares. He hecho yo una investigación bien exhaustiva de todos los violentómetros que andan circulando por ahí, pero es complejo este fenómeno, ¿ya? Bueno, como les comentaba, y acá si quieren, sacan fotos, sacan una captura de pantalla, sacan fotos con su celular, como quieran. Acá están los códigos QR para que puedan descargar ambos instrumentos, ambas herramientas, tanto el violentómetro versión integrada, el que les presenté primeramente, que ahí van a poder acceder al documento completo, ¿cierto? Que aparece el instrumento, pero también aparece una descripción del instrumento, se explica cómo se utiliza, en qué consiste, luego vienen estos glosarios y al finalizar, inclusive yo, para la población chilena puse teléfonos de emergencia relacionados con la violencia. Carabineros, investigaciones, Fono Familia, Fono Violencia contra la Mujer. También hay un espacio para que las personas que se conectan de otros países puedan anotar los teléfonos correspondientes a su país o a su localidad. Entonces, esto es sumamente interesante porque es una gran herramienta el violentómetro, que yo siento que al hacer esta versión integrada, de alguna manera se potenció, se complementó y se actualizó, se modernizó, digámoslo así, ¿no? Porque en el fondo incorporó toda esta variable de lo digital que hemos conversado hoy día y además el tema de los teléfonos de ayuda, que son súper importantes porque es relevante también dar ciertos lineamientos en términos de búsqueda de ayuda. De nada sirve que yo
ponga acá, pide ayuda, denuncia, si no sé dónde hacerlo. Entonces, por eso exacto. es importante poder imponer esos datos. ¿Ya? Eso Bueno, sería en cuanto, Gabriel, ¿sí? yo quería decirte una cosa, bueno, un agradecerte por el ¿Sí? violentómetro. Y te voy a decir por qué. Nosotros aquí en Charlas Cortas para Mujeres, nosotros hacemos un curso de 8 horas gratis de violencia intrafamiliar y doméstica. Y siempre se hace esta pregunta, es, ¿cuál es el nivel de violencia en el que estoy? ¿Sí? Sí, Y si estoy muy mal, muy bien o tengo que hacer algo. Entonces, este material que has hecho, que la verdad es mucho trabajo, o sea, yo he sí, visto muchos violentómetros y el tuyo está guau, o sea, créeme que la primera que lo va a descargar soy yo y lo voy a laminar. Es un sí, trabajo realmente muy bueno porque permite visibilizar, o sea, visibilizar realmente que en qué nivel estás. Y tú vas a exacto. hacer tu check de decir, bueno, tengo que sí buscar ayuda o no tengo que buscar ayuda o tengo que ya como estar en alerta o definitivamente tengo que ya sí o sí hacer algo conmigo. Entonces te lo agradezco porque esa es la pregunta número uno que siempre escucho, es ¿en qué nivel estoy? Y con Sí, este material te lo aseguro que de aquí muchas van a decir gracias porque está supremamente claro. sí, Muchísimas exactamente. gracias. De nada, de todas maneras, sí, fue un trabajo bien arduo, lo corroboro, un trabajo Sí, bien exhaustivo, pero también porque yo quería crear algo de alta calidad y justamente, como decía yo, que se diferenciara, pero que fuera útil también, no solamente agregar algunas cosas, sino que esto mismo, por ejemplo, que hablamos delante, de poder entender que las distintas conductas violentas pueden incorporar a su vez distintas manifestaciones o formas de violencia. sí, Eso, por ejemplo, correcto. efectivamente yo lo encontré bastante atractivo. E inclusive, si miramos casi a nivel microscópico acá, estos conceptos que aparecen, que son estos fenómenos, ¿cierto?, que de redes sociales, incluso Ujú. algunos, si se fijan muy minuciosamente, tienen hasta tres, cuatro colores, ¿cierto? Porque Increíble. en el fondo Ujú, pueden ser muchas formas de violencia, ¿sí? Entonces, efectivamente, es un buen material. Yo acá también tomando algunas sugerencias, algunas personas me decían, bueno, no podemos partir de cero acá, ¿no? Porque en el fondo siempre hay algo que puede ser violento. Entonces dije, bueno, vamos a partir de 0,1, ¿cierto? O sea, partamos de ahí porque ya en los bombing, las microdiscalificaciones ya son violencia, ¿cierto? Porque habían ujú, algunos violentómetros que partían de cero y uno decía, bueno, pero ¿cómo va a ser cero? Si en el fondo igual, por ejemplo, las bromas hirientes son violencia, entonces no puede ser cero. Entonces, se fueron haciendo todas estas modificaciones, estas correcciones, ¿cierto? Y lo otro también fue incluir todos estos conceptos en inglés, ¿sí? Con su significado también, porque se utilizan bastante hoy, ujú. ¿ya? Bueno, para ir finalizando ya, espero que hayan podido, me imagino, tomar alguna fotografía o algo. De todas maneras, Ángela, tú me comentabas que esta charla va a quedar grabada, así que Sí, lo más correcto. probable es que muchas personas la van a ver con posterioridad. Ujú, Ahí va a estar el material disponible para que lo puedan descargar. Solamente perfecto. finalizar, bueno, estas son las referencias bibliográficas. Si se fijan acá, bueno, fueron hartas las fuentes para poder elaborar toda esta presentación que es bastante resumida, por cierto, pero que yo quise darle este foco, digamos, en la violencia digital, que pudiéramos conversar hoy sobre por qué el contexto digital, ¿cierto?, nos predispone a tantas formas de violencia, el impacto de la violencia y, por sobre todo, el violentómetro con esta variante de lo digital, ¿ya? Así que eso, yo estoy muy agradecido por la invitación, ¿cierto? A mí me gusta, no sé si se han dado cuenta, pero a mí me gusta hablar mucho y exponer, a pesar de que actualmente no hago docencia. Yo les comenté al principio que hice un tiempo de docencia, pero actualmente no lo hago. Pero me gusta mucho poder explicar estas cosas de forma clara, de forma, ojalá, lo más pedagógica posible y simple, ¿cierto? Porque es importante de repente en la psicología, que hay mucho concepto complejo, muchas teorías y cosas, tratar de aterrizarlo a un lenguaje más comprensible para las personas
para que puedan irlo aplicando. ¿Ya? Así que Bueno, eso sería en general. bueno, Gabriel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esperamos verte en otra oportunidad. Y bueno, gracias a todas y todos que se conectaron y un gran abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.